Grabar. Bueno, esta es nuestra clase del 1 de agosto. Llevamos bastante tiempo estudiando la escritura, gracias a Dios. Bueno, y estamos en el episodio 36. Estuvimos viendo, como pueden ver, estuvimos viendo acá pues la resurrección del Señor, cuando fue otra vez regresó pues al cielo, la predicación de Pedro, y hoy vamos a hablar acerca de el regreso del Señor Jesús. Entonces, les pido el favor que me acompañen en sus Biblias, a, me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 14 del 1 al 3. Vamos a ver. Perdóname, Dieguito, Juan 14, ¿qué? Juan 14. Vamos a Juan 14, del 1 al 3, dice acá. Dice, eh, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Listo? Y acá dice, comenzando con este evento, los 5 acontecimientos finales de esta versión resumida de la gran historia de la Biblia no han ocurrido todavía. Hasta este punto hemos estudiado primeramente la historia bíblica, pero ahora veremos cómo la Biblia pasa discretamente de la historia bíblica, los eventos pasados, a la profecía bíblica. Entonces acá empezamos a estudiar una parte que no se ha cumplido de la Biblia, ¿sí? Esta parte es muy interesante. Aquí viene Mariana, ¿sí? Entonces estamos en un momento en el que este episodio, lo que nos dice lo que nos dice pues, el estudio, es que vamos a empezar en término de la profecía. Ahora, yo pregunto, eh, de acuerdo a esto, digamos, de acuerdo a esto que nos está planteando el estudio, nosotros podemos confiar, ¿por qué no? Más bien, la pregunta es, ¿por qué podemos confiar en que esto que vamos a hablar, o las profecías que plantea la Biblia, ¿por qué podemos confiar en ellas? ¿Por qué las podemos enseñar? Buenas tardes, Mariana y Paola. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Porque las otras profecías que la Biblia nos da sí se cumplieron. Bueno, Josué dice que las profecías anteriores dadas en la Biblia sí se cumplieron. Sí, yo pienso que es porque el mismo Señor Jesucristo nos está dando, o sea, el mismo Hijo de Dios nos está diciendo, en este caso, que Él va a ir a preparar un lugar para nosotros y nos va ¿Mm? a llevar a ese lugar. O sea, Bueno, es la misma palabra del Señor. excelente. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, algún otro aporte? Pues sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Realmente acá, digamos que esta es una de las cosas, una de las razones más importantes por las cuales la Biblia se distingue de los de los libros sagrados del mundo. ¿Sí? Si vemos, no sé, el Mahabharata, o si vemos las Sudras, o si vemos el Corán, todos ellos contienen, pues digamos, algunas máximas dentro del mundo de cada religión, algunas pautas de conducta y ese tipo de cosas, pero ningún libro sagrado tiene esa autenticidad, ese grado de autenticidad que tiene la Biblia frente a frente a la profecía. Y esa es una de las cosas que más atacan los críticos de la Biblia, la profecía, justamente, ¿sí? Eh, sí, digamos, los grandes estudiosos de la Biblia, algunos de ellos, yo les he contado algunos de ellos, pues digamos que se han dedicado a estudiar la Biblia para desmentirla, lo cual pues es bastante problemático. Y estas personas
justamente, digamos que atacan mucho las autorías de los libros, atacan mucho las profecías, ¿sí? Por ejemplo, el otro día veía un resumen de Isaías y una de las ideas que quedan por ahí de las ideas que quedan por ahí en el aire, en ese resumen, es que Isaías no lo escribió Isaías por el tema de la profecía, ¿sí? Entonces, que Isaías fue escrito por discípulos de Isaías usando el nombre de Isaías, ¿sí? De alguna forma como para dar cierta validez, porque finalmente no hay fe, o sea, según ellos, ¿no? No hay fe en que esas profecías sean escritas, o sea, como que en la cabeza de estas personas no cabe que un hombre haya podido ser utilizado por Dios para profetizar. Sí, porque básicamente cuando tú lees Isaías, ahí, digamos, está la parte de los discursos donde Isaías reprende, pero luego Isaías habla muy claramente de lo que estaba pasando después del exilio. Entonces, muchas personas, pues esta vez por dar un ejemplo, muchas personas toman que efectivamente Isaías no escribió eso. Ahora, efectivamente, como lo decían Josué y Claudita, eh, una de las cosas em, más importantes, uno de los elementos con los que nosotros podemos defender la autenticidad de la Biblia es por el cumplimiento de las profecías. ¿Sí? Lo vemos en la crucifixión del Señor, lo vemos en Isaías, en el anuncio del exilio. Bueno, hay un montón de hechos históricos, o una gran cantidad de hechos históricos que corroboran el testimonio de los profetas. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es una de las pruebas pues más interesantes acerca de por qué la Biblia es un texto sagrado. No hay ningún texto, eh, ningún otro texto sagrado que tenga esa cualidad de tener hechos y su comprobación histórica. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante. Y por esa razón, nosotros podemos confiar en que lo que nos dice la Biblia para el futuro va a suceder. Ahora, la profecía también es un hecho bien interesante de estudiar, porque cuando tú lees, ahorita estamos en Proverbios, en la lectura de la iglesia, luego viene, ¿qué sigue después de Proverbios? Eclesiastés, muy bien. Y después de Eclesiastés, Cantares, muy bien. Y hasta Cantares van los libros, ¿cómo se llaman esos libros? Poéticos o de sabiduría, ¿cierto? Y luego de sabiduría vienen los profetas, muy bien. Aquí vamos a empezar a ver a los profetas. Y ahí vamos a ver, digamos que las profecías son bien interesantes porque ahí vamos a ver hay profecías que se cumplen en parte y después y y hay otras partes que se cumplen más adelante. Y es un poco lo que vamos a ver acá. En el caso de la escritura que estamos leyendo el día de hoy, vamos a encontrar pues una de las profecías que más nos atañen a nosotros como iglesia, porque pues va directamente hacia los creyentes, ¿sí? Y que es una pues de las promesas más grandes que recibimos nosotros. Dice, Jesús hablando a sus discípulos en la última cena, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Ahí Jesús nos hizo varias promesas. ¿Qué promesas vemos ahí? Empecemos por el primer versículo. Hola, Dieguito. Habla Gemini. Ah, dale. Eh, la primera promesa es que Él va a ir a preparar un lugar para nosotros. Comienza con eso. Va a ir Oh, a preparar un lugar para nosotros. ujú, Lo segundo que dice es que Él nos va a llevar a ese lugar, ¿sí? Porque después, ujú, más adelante dice, vendré otra vez. O sea que ahí está la otra promesa. Él va a ajá, regresar, ¿sí? Y va a perfecto. regresar para llevarnos con Él a ese lugar. Ajá. Eso Dice, es. y os tomaré a mí mismo.
¿Sí? Perfecto. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, nosotros vamos a seguir, vamos a estar allí con Él. ¿Sí? Entonces, digamos que hay una promesa bien interesante ahí. En primer lugar, es lo que está totalmente de acuerdo, Gemila. O sea, en primer lugar, el Señor dice que nos va a preparar un lugar. ¿Sí? Esa es una promesa muy grande. ¿Es una promesa que ya se cumplió? No. O sea, nosotros, o más bien, puede ser que ya se haya cumplido, pero nosotros no la hemos recibido. Y digamos que hay una parte bien interesante porque nosotros, digamos que eso nos debe dar otra perspectiva de la vida y de las cosas, ¿sí? Yo hasta tengo 41 años. En estos 41 años, por la inmensa bondad de Dios, he podido tener ciertas cosas en mi vida, ¿sí? Pero sí que si yo comparo esas cosas que he recibido en este tiempo, ¿qué será eso al lado al lado de la promesa espiritual que me hace el Señor de tener una casa preparada por Cristo? Sí, o sea, o sea, sí, como en la obra de Pepe Sin Miedo nos burlamos un poquito de eso porque dice, ya no más fondo del ahorro, porque pues yo voy a tener una mansión en el cielo, lo que dice, ¿no? Eso es prepararé un lugar. Y entonces asumimos de alguna forma que esa es una casa, una mansión celestial y que allá vamos a estar con el Señor. Ahora, lo importante, si fuera un rancho celestial, lo importante es estar con el Señor. Eso es como, ese es el plus de la situación, estar con Cristo, ¿cierto? Entonces hay una promesa de eternidad ahí. Y a veces me hacen pensar mucho que nosotros a veces ponemos tanto énfasis en las cosas de este mundo, que la casa, que el carro, que el trabajo, que si yo tengo, y acá no vamos a durar mucho. Si no, pregúntale a una persona mayor cuánto tiempo, o sea, qué percepción tiene de la vida hasta hoy. Realmente es muy poco, ¿sí? Entonces, digamos que acá vamos a estar, digamos que fueran 100 años, que nos fuera bien y viéramos acá 100 años. ¿Qué son 100 años al lado de la eternidad? ¿Cierto? Por acá Matías dice poquísimo, es muy poquito, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cosa. Luego dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es la promesa que nos va a ocupar en esta parte del estudio. ¿Sí? Mati, ahora sí me ayudas, por favor. Eh, Y os tomaré a mí mismo. Dieguito también pensaba que hay algo importante en lo que dice, y es que él nos dice exactamente nos dice en qué lugar. Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, él Ujú. nos está diciendo ya de antemano en dónde. O sea, nos está asegurando el lugar. Ajá. Gracias, sí, tienes toda la razón. Ay, tan bonito. Sí, perdón, es que acá estaba buscando una. Me hiciste pensar en una cosa. Gracias, Mati. Entonces, efectivamente, o sea, que estamos hablando del lugar del Señor. Ay, es que no, este no es. Ay, se me perdió esta escritura. Excelso, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Trono de gloria, excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Miramos esto. El 12. Dice acá, mira cómo es la casa del Señor, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. Bueno, es que en Isaías, pero ahorita se me escapó el versículo, dice que el lugar de la habitación del Señor es excelso. Excelso significa más allá de la excelencia. Dice, y yo no sé por qué tengo esa idea de que las estrellas son el polvo de su casa, una cosa así. Uy, y yo pensaba, uy, ¿cómo será esa casa del Señor? O sea, y uno acá,
Sí, o sea, como que no, esa perspectiva que nosotros tenemos de las cosas es muy mundana, muy material, o sea, todavía nosotros necesitamos llenar más nuestra cabeza de estas promesas, ¿sí? Porque vivimos en casas, bueno, la mayoría vivimos en casas pues normales o tal vez pequeñas, ¿sí? Pero pues ahí hay una cosa bien especial en esas mansiones eternas que nos está preparando el Señor. Ahora, dice, eh, dice también que está preparando, vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces sabemos que ese evento no ha ocurrido todavía y ese evento es pues el regreso del Señor, la segunda venida del Señor. Ya hemos estudiado ampliamente la primera venida del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué sabemos de esta parte del regreso del Señor? ¿Qué tenemos, qué sabemos así en lo que nos acordamos? Que va a volver en las nubes. Que va a volver en las nubes. Muy bien. ¿Qué más? Que va a venir con poder y gloria. Y Que va a venir que con poder y gloria. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más? Ayer Dieguito, sí, cantábamos, que viene a juzgar. Que viene a juzgar. Bueno. sí, y que ayer cantábamos que va a haber la resurrección de los que lo seguimos. Y que va, perdóname, ¿me puedes repetir otra vez, por favor? Que ayer cantábamos que va a volver, que va a haber resurrección de los que lo seguimos, pero no me acuerdo en qué escritura está. Ujú. Bueno, a mí este video, les voy a compartir un videito, bueno, para los que están viendo el video, creo que le voy a pedir a Mari que ponga el enlace en la descripción, voy a tener el video acá un momento, no veo dónde lo puedo tener. ¿Dónde está el video? Pausa. Sí, no es que no ha podido, Sí, no señor, había podido entrar porque no estaba aquí. Y griego allá donde está no podía. tranquila, no hay afán. Bueno, estamos Bueno, hablando del regreso del Señor. Ahora, tremendo. O sea, ¿tú te imaginas? Yo no sé, yo creo que alguna vez les conté también un sueño que tuve, yo me soñé con el rapto y era, así, ay, era una charla así era, me acuerdo que estaba hablando por Zoom con alguien y el alguien empezó a desvanecerse en el aire, sí, empezó a desvanecer como a irse y yo dije, ¡ah, el rapto! Ya llegó el rapto. Me asusté mucho porque claro, yo no estaba siendo raptado y luego sí empecé a ser raptado. Y luego sí empecé yo a desvanecerme también. Buenas, señora Mercedes. sí, confesar, sí, para verlos y para que me vean. Ah, qué bueno, tranquila, gracias. Y Sí. entonces yo pensé, ay, tan chévere, ya no tengo que hacer más planeaciones, ya no tengo que hacer más papeles, ya. Y luego me acordé de mi familia y pensé, ay, ya no me puedo ir, y ahí me desperté. Mm, Ay, no, son como son sueños que de verdad el Señor le pone a uno, pienso yo, porque si ves, te puso la familia, tu familia toda es creyente, no, señora, no, yo les ¿no? dije, eso fue para diciembre, yo Imagínense, les dije mi sueño y les aquí en mi prediqué. caso, mis hijos no es difícil, y es difícil Sí, para ir a la no, iglesia, entonces es es verdad, difícil, yo con mi hijo, pero entonces pero así como que no, entonces cuando no son creyentes es difícil, pero el Señor yo oro mucho y es en el tiempo de mi Señor. amén, es verdad, señora Mercedes, sí. Yo les Entonces, hablo, pues, señora, yo les hablo, pues, y siempre que me comentan algo, el Señor lo hizo, el Señor lo hizo. Mm, el Evangelio, eso es lo que hay que predicar. Y justamente sí, digamos que esta parte de la escritura que estamos viendo también nos ayuda mucho a reflexionar en eso porque eso es un evento que va a ocurrir, ¿sí? que va, y que Incluso, estamos como cerca. sí, pues bueno, algo que sí, claramente sí, yo creo que sí, pero también muchas generaciones antes de nosotros han creído lo mismo. Sí, Entonces, también. igual, el llamado a El nosotros es mismo estar Pablo, ¿no? atentos. Señora, El mismo Pablo.
¿Sí? El mismo Pablo también. Ahora, Mm, la cosa, el punto aquí es ese, o sea, como nosotros estamos, vamos a ver acá un poquito más qué decía Pablo justamente acerca de este rapto. Entonces vamos a ver Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 8. Señora Mercedes, ¿yo le puedo pedir un favor? Su merced sí, podría señor. cerrar el micrófono porque nos está haciendo feedback. Cuando vaya a hacer una intervención, lo abre, ¿le parece? Perfecto. Gracias. Sí, es que está haciendo feedback y se oye. Entonces, estábamos acá en Primera Tesalonicenses, capítulo 4 versículos del 13 al 8. Eh, Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4 versículos del 13 al 8. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que vosotros, de nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí hay muchas cosas que discutir. Listo. Ah, llegó Nubiecita también. Listo. Aquí hay muchos asuntos que discutir. Entonces, Nubiecita, buenas tardes. Qué pena la hora, Dieguito, pero bueno, aquí estoy. Tranquila, más vale tarde que nunca. Listo. Entonces, estamos viendo el rapto, Nubiecita. Estamos hablando del rapto. Entonces, el Señor dijo que iba a volver, que nos iba a preparar un lugar en Juan 14, del 1 al 3, y ahora en Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 8, nos dice varias cosas. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el video que les acabé de mostrar, ¿por qué las personas al final lloraban? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas se arrodillaban y lloraban? Sí, la verdad, que va a suceder después. Y pues que, como tú dices, como Pienso que puede ser dos cosas. no puede entender la ignorada. Listo. Señora Milena, ya les digo que... Sí, eso te iba a decir, no escuché. Puede ser uno, porque realmente se dieron cuenta que sí era verdad, puede pasar. Y dos, quizás también al ver que, oiga, yo vengo a la iglesia, yo estoy participando y me quedo, ¿qué pasó? Pueden pasar, puede ser cualquiera de las dos. Tremendo. Yo creo que de pronto pastores se van a quedar. Uy, Dios, eso va a ser tremendo. Sí, efectivamente. Josué decía que además sabían lo que iba a pasar, porque después de eso viene ya un punto muy fuerte dentro de la historia que sería la tribulación. Y es una situación bastante compleja y difícil, ¿sí? Pensaba yo que hay que tener primero, pero entonces eso nos apunta a la primera parte de este versículo que es la esperanza. Dice, estas personas ya no tendrían esperanza en ese momento de la historia, porque claramente ya estarían por fuera como de ese evento del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y esas personas sabrían que ahora si empiezan a cultivar una fe, ya sería a otro costo, ¿sí? Lo mismo yo le decía a los chicos, a los niños en Cajica, el tema que escogieron fue Noé para predicarle a los niños. Y en la escritura habla, ¿no? Que cuando Noé le predicaba a la gente le decía, la gente lo ignoraba. Y Noé diciéndoles, va a venir un diluvio, métanse al arca, hay una salvación, sálvense. Y la gente, loco, un diluvio, ¿va a llover? ¿De dónde? Si acá nunca ha llovido.
pero va a llover, no, pero es que, ay, ¿cómo se le ocurre que va a llover? Eso es una tontería. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, así como Dios tuvo paciencia con esas personas, Dios está teniendo paciencia hoy, como hablábamos ahorita con la señora Mercedes. O sea, nuestra familia necesita escuchar estas cosas, necesitan escuchar el evangelio, necesitamos predicarles, ¿sí? Pero nosotros, porque nosotros ya tenemos esta esperanza. Y esto de enfocar muchas cosas en nuestra vida, mis hermanos. O sea, no solamente es el hecho del hecho de que, ay, listo, no, yo estoy tranquilo, entonces ya sé que en la eternidad ya tengo una casa ahí escriturada en el cielo. Fantástico, maravilloso, ¿sí? Pero además eso, o sea, debe darnos una perspectiva diferente. ¿Se acuerdan que en Primera de Pedro, cómo llama Pedro a las personas a las que les escribe la carta? ¿Cómo les dice? Lo vimos hace 3 años. No, ese es Juan. Juan les dice hijitos. Él les dice a los Expatriados de la dispersión. a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Expatriado es otra palabra para peregrino. Y fíjate que eso te pone en otra perspectiva. Porque la perspectiva acá es, estamos esperando 2 cosas. O que nos muramos o que el Señor venga. Y en los 2 casos vamos a estar en la eternidad con el Señor. Entonces eso tiene que poner en otra perspectiva los hechos materiales que nos ocurren acá, ¿sí? Y lo digo, o sea, esto lo digo por mí, no lo digo por alguien, no conozco la situación de nadie en particular aquí, ¿sí? Pero lo pienso por mí, a veces yo digo como, ay, me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, si yo hiciera esto, si yo hiciera lo otro, y hago planes y no sé qué, cuando la perspectiva realmente puede ser otra, puede ser diferente. Sí, a veces ocupamos mucho nuestra cabeza y otra vez, lo digo por mí, no por nadie, ocupamos mucho nuestra cabeza en cómo vivir bien acá como peregrinos, como si uno estuviera viajando por los países tratando de añadirle al carro, digamos que fueras en un carro y añadirle cosas al carro y de pronto lo mejor es andar con menos cosas. Esa es una cosa en la que debemos meditar. Luego, acá dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Es decir, Dios va a llamar, Jesús va a llevar a todos, a toda su iglesia. La va a llamar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, va a haber una resurrección. Y todas estas personas van a resucitar y van a empezar a tener, y luego van a comparecer ante el trono. ¿Sí? Ahora, la cosa, acá, fíjate que aquí él nos da una señal, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en el video sonaba como un trueno. ¡Prum! Algo muy grande, una señal muy grande. ¿Sí? Descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí, después de que ocurra eso, todos nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. ¿Sí? Ahí en ese momento Jesús no va a venir a la tierra, va a estar en el aire. Y ahí nos vamos a encontrar con Él. Entonces muchos lo representan como luces, otros lo representan como todos volando. Bueno, eso tiene muchas representaciones. ¿Cómo va a ser? No sabemos en términos gráficos, pero sabemos el concepto que nos vamos a encontrar con Él allá en el cielo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver eso, o sea, como, aquí hay una pregunta, ¿qué sucederá con los seguidores de Jesús que ya hayan muerto? ¿Qué dice ahí? Que resucitarán Serán primero. levantados. Van a resucitar primero, ¿cierto? ¿Y qué sucederá con los seguidores de Jesús que aún estén vivos cuando Él regrese? Seremos arrebatados en las nubes. Que seremos arrebatados en las nubes. Entonces, el Señor va a llevarse a toda su iglesia. ¿Sí? Y esto lo quiero conectar un poco con lo que vimos
hace 8 días, ¿sí? Con lo que vimos hace 8 días acerca de el objetivo del Señor, ¿sí? El objetivo del Señor, el objetivo de Dios era alcanzar solamente a los judíos. ¿A quién, Mati? A todos. ¿A quiénes son todos? La humanidad. A la humanidad. Muy bien, ¿sí? Dios quería que, o Dios quiere que todas las personas sean alcanzadas, la mayoría de gente. Y como le decía también a un chico en Cajicá, pues, estaba así, no quería que le hablaran. No, no se meta en mi vida, me decía el muchacho. ¿Sí? Decía, bueno, sí, yo no me voy a meter en tu vida, todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas, pero ¿sabes qué? Tienes un problema más grande. Un día va a ser un juicio. Y te aseguro que este problema que tienes acá no va a ser ni esto de importante frente a la resolución de qué es lo que vas a hacer respecto de tu pecado. ¿Sí? Entonces, todas las personas, nosotros, va a haber un juicio ahí y nosotros vamos a tener que comparecer delante del Señor. Y vamos a tener que mirar todas estas cosas, evaluar todas estas cosas. Y eso es lo que, a lo que el pastor, me parece un nombre muy interesante, lo que el pastor nos ha enseñado, que es la inminencia del Señor, la inminencia del regreso del Señor. Y esto es algo que debe estar constantemente en nuestras oraciones, constantemente en nuestros pensamientos, constantemente debemos estar enfocándonos hacia allá. Señora. Bueno, pensé que ibas a hacer una intervención. Sí, entonces nosotros estamos llamados, mis hermanos, mis hermanas, a esto. Esto es una perspectiva de vida y es una perspectiva de fe para nosotros, porque claramente no lo hemos visto y solo va a pasar una vez. No va a haber muchos arrebatamientos. Y ahí nosotros tenemos que estar muy alertas acerca de qué es lo que va a hacer el Señor y cómo nos va a encontrar. Si bien, como vimos hace también unas clases, la parábola de las vírgenes, por ejemplo, no está, digamos, no está dirigida a nosotros como tal. Sí tiene un mensaje muy interesante, muy claro, y es que nosotros debemos estar preparados para el regreso del Señor. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante que nosotros estemos muy apercibidos y muy dispuestos con la palabra de Dios a buscar estar pendientes de ese regreso, ¿sí? A estar pendientes de esta promesa para nosotros y vivir de esa manera, ¿sí? Y como decía la señora Mercedes, hay que hablarles a la familia, hay que hablarles de esto. La gente cree que es un cuento, ¿sí? Porque como les comentaba, yo le dije a mi familia y todos, uy, sí, no, nosotros sabemos, y esos golpes de pecho, y sí, pero ahí vamos igual. Pero igual hay que insistir, hay que insistir. Hay una película muy interesante, de esto se han hecho películas, la de Nicolas Cage, no la vean, no es tan chévere, pero las que hicieron antes de esas dejados atrás, pues son entretenidas, pienso que todavía son muy Hollywood, pero pues son entretenidas. Y te hace pensar en ciertas cosas, ¿no? Te hace pensar en ciertas situaciones ahí. Pero sobre todo, mis hermanos, como que tengamos ese enfoque y esa claridad de que el Señor pues va a regresar y que vamos a poder tener, pues tenemos que tener nuestra mirada puesta en eso, en cómo va a ser eso y en cómo me va a encontrar a mí el Señor, que esa es otra cosa importante. ¿Cómo me va a encontrar a mí el Señor? Claramente sabemos que no vamos a ir a perder la salvación porque nos encuentren mal parqueados, pero ¿cómo queríamos que nos encuentren? ¿Sí? Eso es, mis hermanas y mis hermanos del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, un último comentario antes de irnos. No, ¿No? Dieguito. No, de, señor Dieguito. de pronto lo que tú No, nos señor. dices nos hace pensar, o sea, es bueno lo que tú dices, estarnos recordando que el Señor va a venir pronto, ¿sí? Así, si para los de los tesalonicenses estaba cerca la venida, imagínate para nosotros. Y es lo que tú dices, no podemos estar desapercibidos
Ujú, sino Exacto. estar Amén. constantes y al tanto, pendientes para recibirlo a Él. Porque pues uno, yo creo, le iba a decir algo a Claudio ahorita, y es que pues yo generalmente pienso y me imagino es que voy a partir de este mundo, ¿sí? O sea, como que uno se imagina que al final de esos días pues uno parte y va a estar en la presencia del Señor, ¿sí? Pero a veces como que por momentos a uno se le olvida que puede ser que no conozca uno de la muerte, sino que sea que el Señor venga y nos encuentre a nosotros. Y lo que tú dices, ¿cómo nos encuentra? Ujú. Entonces, eso es Amén, mis importante. hermanos. Gracias por eso, Con Miguel. gusto. Recuerden, perspectiva. Creo que me voy porque aquí hice menos de un minuto. Entonces, pues oremos y nos vemos. Chao, chao. Me despido por si no alcanzamos, si no me alcanzo a despedir. Señor Dios, te pongo estas manos en tus manos esta clase. Te pido que nos des una nueva perspectiva, Señor, y que estemos esperando la bendita llegada de tu Señor, de tu Hijo, Señor Jesucristo, a este mundo, Señor. Gracias por esta clase y por todo lo que tú nos das en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Chao, mis hermanas.